Vamos a hacer la confesión 주는 de fe. 그리스도시요 살아계신 Tú eres el 하나님의 Cristo, el Hijo del Dios 아들이십니다. viviente. 아멘. Amén. 우리 해외 신도들도 같이 Vamos a 서로 saludar también con las 인사합시다. personas que están en el extranjero. 보고 들은 것을 말합시다. Vamos a hablar lo que vemos y oímos. 이런 말씀 가지고 증거 Hoy les 있는 voy a compartir la palabra 신앙생활을 con el 제목으로 título de Una vida de 말씀드립니다. fe con evidencia. 1년 중 가장 날씨가 화창한 5월이지요. Durante el año, 비가 좀 왔습니다만은 el clima, 5월이 가장 el mes que tiene un mejor 화창한 clima 그런 es 달입니다. 이렇게 este mes, es mayo. 화창한 Hoy, 날씨처럼 este fin de 우리 semana llovió un 가정도 poco, pero 이제 5월이 este es el mes más 가정의 soleado. 달이라 화창한 Este mes es el mes de la familia. 그렇게, 여러분 가정을 또 활짝 그렇게 피어나는 그런 가정 되기를 바랍니다. 가정과 관련된 올해는 다양한 기념일이 있지요. 지난 금요일은 어린이날이고 Durante la semana, este mes es 내일은 어버이날이고 el mes de la familia. Esta mañana es el Día de los Padres, la semana pasada fue el Día de los Niños y el 21 es el Día de los esposos, que dos se vuelven uno. Por eso, 하나님 친히 세우신 두 기관이 가정과 교회예요. 그만큼 하나님의 기대가 담긴 축복된 공동체다. por eso este mes es importante porque la familia y la iglesia van juntas, fueron establecidas por Dios. A este nivel, la familia es una comunidad muy importante para el Señor. Pero entonces hay muchas familias que siguen lastimándose los unos a los otros, siguen en medio de dificultades, en medio de peleas y hay muchas razones, pero nosotros sabemos cuál es la razón verdadera. Y lo que sucede es que nosotros como iglesia tenemos un enemigo que está todo el tiempo atacando a la familia. Todo el tiempo está buscando que tanto la familia como la iglesia no logre llegar a unicidad, no logre estar unida. Por eso es que las iglesias no se pueden volver una, todos están separadas en todo el mundo. Solo es a la iglesia, a las iglesias que tienen a Cristo, las que son atacadas, el budismo y otras religiones, ellas pueden estar tranquilas. Bueno, yo espero que ustedes sepan esto espiritualmente. Satanás todo el tiempo está atacando de esta manera. ¿Por qué? Porque en el momento en el que empieza a separar y a separar y a separar, tanto la iglesia como la familia se quedan sin fuerza. Y esa es la razón por la que él ataca continuamente. 지금도 사단의 공격에 속수무책으로 당하고 있는 그런 가정과 교회가 셀 수도 없이 많이 있습니다. 우리는 Hay muchas iglesias y muchas familias que no entienden esto y no tienen cómo levantarse en contra de los ataques de Satanás, pero nosotros no podemos estar confundidos. Por eso nosotros tenemos que saber que no podemos vivir de acuerdo a nuestras acciones y nuestras palabras, no pueden ser de acuerdo a las emociones, sino es de acuerdo al Evangelio. Había un libro de manga que se llamaba Los pensamientos de Kwang Su. Y entonces esta niña se fue a la casa. Se fue de la casa y un día el papá pensó en ella y la llamó. Y le dijo, hija, te amo. Y entonces la hija le dijo, papá, yo también. Y la niña en vez de decir, yo también, papá, le dijo, papá, ¿tomaste licor? Entonces ya él respiró y colgó la llamada. Y abajo lo que decía es el sollozo lo que decía la imagen en el manga era el sollozo de un padre por la llamada. Pero y esto y los papás a veces hablan cosas negativas, dan muchas heridas a los niños y sin saberlo
Los niños 딸이라고 아들이라고 se 며느리라고 distancian de los 사이라고 padres. 함부로 말하지 마세요. 내 마음껏 말했다가 그 아이의 그 상태에 따라서 상처가 돼. Porque las personas, dependiendo, cuando no tienen no están en buen estado, reciben heridas fácilmente y cierran la puerta a su corazón. Entonces, por eso, aunque estén cansados, estén tratando de dar halagos, de tener. 자존심 팍 상한 거예요. 들킨 거예요. 드러나니까 자기도 아는데 아버지가 알았다. 그 자체가 상처가 되는 겁니다. 그래서 가능하면 복음적 접근을 하자. Por eso tratemos de mantener todo en el Evangelio en vez de decir palabras que pueden herir. 대처를 해야 됩니다. 이 복음적 대처가 무슨 말이냐? Por eso nosotros no podemos estar confundidos, sino tenemos que estar despiertos espiritualmente. ¿Y esto qué significa? Es que tenemos que escoger palabras que salven, que la persona, que lo que nosotros hablamos, que lo que digamos le dé fortaleza a la otra persona. Pero ¿y cómo hacemos esto? Solamente de acuerdo a las palabras del Señor. Si hablamos la palabra del Señor es suficiente. Hay un teólogo que se llama John Piper y él dice que es lo más fácil en la vida: hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Qué es la mejor cosa de la vida? Hacer como Dios dice que hagamos. ¿Qué es la cosa que más bendice la vida? Hacer lo que Dios dice que hagamos. Si nosotros hacemos como Dios dice que hagamos, si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, es suficiente. Pero en realidad, vivir de acuerdo a la palabra de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque el yo de Génesis 3, ese yo está profundamente grabado, enraizado y naturalizado. Por eso nosotros tenemos que, por eso esa torre que Satanás ya estableció del yo, a veces nosotros todos lo sabemos, pero esa torre está en nosotros y tenemos que reconocerlo. En el momento que la reconocemos es destruida. Aunque yo no lo sepa, Satanás pone torres en mí, es una torre del yo, el yo, lo mío. Esa torre solamente usted es lo mejor. Lo que usted quiere hacer es lo mejor. Esta torre del yo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que destruir, y por eso el culto es importante, por eso el tiempo meditando la palabra es importante. ¿Qué es la palabra? La palabra ¿qué tiene que pasar con la palabra? La palabra parece que es algo que escuchamos, pero se tiene que volver algo mío, se tiene que volver algo, mi palabra. Y en ese momento la palabra, la torre de la palabra, la torre de Dios es establecida en mí. Y las otras torres, toda torre del yo es quitada. Por eso tenemos que experimentar la bendición de la unicidad. Y para eso tenemos que montarnos en el fluir espiritual de la palabra del Señor, de este mes de la familia. Y yo los bendigo para que todos ustedes sean estos líderes de esta recreación, que fuimos recreados en Cristo. Durante la semana pasada veíamos en Hechos como hablábamos de una vida espiritual, de una vida de fe que usa el poder espiritual que hemos recibido. Hay muchas personas, porque cuando estamos sin Cristo vivimos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestras capacidades, y vivimos sin ningún tipo de relación con la palabra. Pero si Dios, y como cristianos muchas veces vivimos también así, entonces si Dios ya nos dio un poder, si Dios nos dio una autoridad, cuando nosotros usamos esa autoridad, ese poder dado por Dios, esa es la vida de fe bíblica. Nosotros tenemos que saber esto y usarlo. Esto cuando vemos a Pedro y a Juan, cuando ellos estaban entrando, ellos ni siquiera estaban preparados, sino que iban llegando al templo y vieron a este cojo sentado.
Y le dijeron, de lo que 내게 있는 거 tengo te 준다. doy. 예수 그리스도의 이름으로 En 일어나라. el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántense. 그냥 일어난 Eso es 거예요. un milagro maravilloso. 40년 동안 Y es una persona que ya que por 40 años, desde que había nacido, había sido cojo. No fue que tuvo un accidente, sino desde que nació. Era así, y en Jerusalén todo el mundo sabía que él era un cojo. Hoy, como la alabanza que cantábamos hoy, él se levantó caminando y corriendo y alabando. No, él no estaba preparado, sino fue el tiempo perfecto de Dios. Y salió corriendo. Esta persona coja, todas las personas de Jerusalén era pequeño y por eso Jerusalén, todos conocían a este cojo. Todos sabían quién era él. Todo el mundo quedó en shock. Y en ese momento las personas se molestaron y atraparon a Juan y a Pedro. Y aquí Pedro hizo su segundo, después del Pentecostal, hizo su segunda palabra. ¿Y fue lo que hablaba Salomón? ¿Y cuál era el punto central de eso? Que Jesús es el Cristo. ¿A qué punto no sabemos que Jesús es el Cristo? Hay personas que están en la iglesia por años y no saben que Jesús es el Cristo. Yo hablaba con una persona que asiste a una universidad que se llamaba la Universidad de Jesucristo, Universidad de Cristo. Y yo le pregunté qué significa Jesucristo, qué significa el Cristo. Y él me dijo que no sabía. Y entonces cuando le dijimos qué era, cuando yo le dije que era el Cristo, dijo, wow, yo no estaba disfrutando lo que era. Y todas las personas, hay muchas personas que no saben esto. Pero 너희가 회개하여 돌이켜 오면 새로운 날이 그렇게 이를 것이다. 회개해라 지금 당장. 그럼 너희들도 구원받아 우리처럼 될 것이다. Pero entonces Jesús y Pedro vieron Pedro y Juan vieron a Jesús y vieron que resucitó y sabían que él era el Cristo y por eso lo proclamaban. Pero en esa época empezaba la crítica hacia ellos. La gente estaba resentida. 그야말로 교단들이 확 공격합니다. 대적자들이 일어나서 핍박한단 말이에요. Nosotros como 이 어느 날 갑자기 한국의 그냥 합동고 오신 통합회에서 막 한국 대교단의 목사들이 막 유광수 목사 막 nosotros como iglesia hubo un momento en que mucha gente se empezó a reunir y empezó a resentirse y muchas personas no sabían esta verdad y cuando el pastorio en nuestra iglesia empezó a recibir mucha crítica y todos los pastores de nuestra denominación empezaron a ser muy criticados. Pero y en este caso, en el versículo del vemos cómo en medio de la crítica y la persecución, yo espero que por medio de la palabra de hoy se den cuenta cómo en medio de la persecución, así como la iglesia primitiva, eso se convierte en Cristo una oportunidad de bendición. Primer punto, el único nombre en que podemos ser salvos. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Habían un grupo de personas que estaban resentidos por las predicaciones que hacía Pedro. Y eran las personas que en esa época eran los líderes judíos religiosos.
로마 제국으로부터 퇴진 압력을 받으니까 Ellos- 자신의 사위인 이 가야바에게 대제사장직을 맡기고 형식적으로 맡기는데 실제는 뒤에서 다 이 안나스가 다 조종하고 있었어요. 본문의 성전 En la palabra de hoy vemos que el capitán de la guardia, 유대교 서열 2위의 높은 지위였어요. el jefe de la guardia del templo era la persona más alta entre los judíos 정치, 경제 모든 실권을 장악하고 있는 y él tenía la posición más alta en la cultura judía en ese momento en términos políticos, en términos culturales. 제사장들이나 경비대장도 다 사두개파 출신이요. Y en ese tiempo toda 사두개파는 모세 esta aristocracia, todas estas personas que tenían una posición alta, ellos eran los que tenían el control de toda la economía. Y todos ellos eran saduceos. 이 현세적인 사람. 그래서 로마 제국과 긴밀한 관계를 유지하면서 자신들이 장악한 부와 권력, 이 기득권을 지키기 위해서 Entonces ellos buscaban de cualquier forma, esto estaba atacando, ellos buscaban cualquier forma para mantener, ellos fueron los que crucificaban a Cristo, ellos buscaban todas las formas para mantener su poder, para mantener su autoridad y todo el control que ellos tenían. Ellos fueron, de hecho, ellos fueron los que pusieron la presión sobre Pilato para incitar la crucifixión de Cristo. Pero entonces ellos empiezan a escuchar que el Jesús que ellos lograron crucificar en la cruz resucitó. Entonces esto no tenía sentido para ellos. Esto no podía ser, decía, pero lo atacamos, lo perseguimos, lo matamos en la cruz y ahora están diciendo que está vivo. Y no solo están diciendo que está vivo, sino están diciendo que un cojo en Jerusalén está caminando y fue sano por su nombre. Y entonces estas personas obviamente no se podían quedar quietas. En el versículo dice que ellos estaban resentidos. Se expresa que ellos estaban resentidos porque enseñasen al pueblo y anunciasen de la resurrección de Cristo. Y la palabra en el original no es solamente resentimiento, sino es que ellos buscaban, implica que ellos buscaban hacer todo lo posible para detener lo que estaban haciendo ellos, de predicar la palabra. Vamos a ver el versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Entonces ellos buscaban la forma en la que todos, el pueblo de Israel, se distanciara de Jesucristo, de la verdad de Cristo. Entonces ellos llevaban a los apóstoles a la cárcel, los criticaban. Pero todas las personas que habían escuchado, pero la palabra dice que los que escucharon el mensaje de Pedro y se convirtieron fueron 5,000 personas. Mire, en un día, en aposento alto, 120 personas estaban reunidas y 3,000 personas fueron salvas y vieron lo que, viendo esta obra. Pero entonces ahora todas estas personas empezaron muchas personas estaban tambaleando por la persecución. Pero entonces se reunían en el lugar y decían, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Entonces Pedro dice lo siguiente, y poniéndoles en medio les preguntaron. A estas personas tomaron a Pedro y le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces ellos no tenían ningún interés. ¿Realmente Dios está obrando? Esa no era la pregunta de ellos. Ellos no decían, ok, un milagro, esto es la obra de Dios. Ellos no tenían ningún tipo de interés en eso. El propósito de ellos era detener todo tipo de rebelión que pudiera levantarse contra ellos.
정부 앞제비 노릇하는 몰아가지고 이걸 죽여야 된다. 자, Entonces 이때 todo lo que se 베드로가 levantara en 성령 contra de 충만해서 del status quo que tenía 담대하게 con Roma en ese 또 momento tenían que 지혜롭게 quitarlo. 대답하지요. 8절입니다. Pero entonces Pedro responde con mucha 이에 sabiduría, lleno del 베드로가 Espíritu Santo. 성령이 Si vamos 충만하게 en el versículo 이르되 8. 백성의 Entonces 관리들과 Pedro, lleno del 장로들아 Espíritu Santo, les dijo, 만일 gobernantes del pueblo y 병자에게 ancianos de 행한 Israel, 착한 일에 puesto que 대하여 이 hoy se nos 사람이 interroga 어떻게 acerca del 구원을 beneficio hecho a un hombre 받느냐 enfermo, 오늘 우리에게 de qué manera 체험하면 éste haya sido 너희가 sanado, 모든 sea 이스라엘 notorio a todos 백성들을 알라. vosotros, de todo el pueblo de 너희가 Israel, que en 십자가에 el 못 nombre de 박고 Jesucristo 하나님의 de Nazaret, a quien 증거를 vosotros 살리신 나사렛 sacrificasteis y a quien 예수 Dios resucitó de, 그리스도의 이름으로 이 de los 사람이 muertos, 강건하게 되어 por 너희 él 앞에 este hombre está en vuestra 선언해라. presencia sano. 과거에 베드로의 Esta no es la misma 모습이 apariencia de Pedro en el pasado. ¿Una persona realmente puede cambiar así? 그렇게 비겁하고 Una 그 persona que 걱정했던 베드로가 había 지금 negado, 말해서 que había 완전히 성령 oído, 충만해서 ahora 이 está hablando 영적 lleno de 체험하고 나니까 ahora está hablando con la 지금 llenura del Espíritu 생사를 Santo. 결판하는 재판장이에요. 그냥 모임이 아니에요. 이 자리 Esto 사내들의 no, 공이에요. él está hablando 사내들의 delante de 공이 personas 예수님의 muy 신성 importantes. No era 모독죄를 cualquier reunión, 사형시킨 sino estaban 자리예요. todos los ancianos y los 죽을지도 모르는 그 líderes del pueblo de 현장에 Israel. 서가지고 아주 당당하게 Y él 당시 hablaba con 파격적인 toda la 그러한 복음을 seguridad. 전했습니다. 이 안전뱅이가 일어나 겪게 된 것은 바로 Él- 너희가 십자 못 박았지만 él decía 하나님께서 다시 살리신 que 예수 este 그리스도가 ha신 것이다. cosa ya levantado fue que Jesús al que ustedes crucificaron, y quien se levantó entre los muertos. Cuando yo espero que ustedes también experimenten y hablen con esta misma certeza. No importa qué pasa, no importa cómo se dan las circunstancias, sino tenemos que hablar con esta misma seguridad. Pero hablaba con la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría. ¿Y qué les dijo? Él lo único que hablaba era el punto central de la palabra. Cuando ustedes vayan a compartir la palabra, no crean lo que les digan. Que esto, que lo otro, no importa nada, sino hablen solamente el evangelio que conocen. Vamos a ver el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y acá Pedro está citando el Salmo 118, 22. Que dice que la piedra que fue reprobada por los edificadores es usada. Esto es un mensaje muy importante porque el Jesús que ustedes mataron, Él se levantó y ahora es la cabeza del ángulo. Esto es lo que les está diciendo. Si no hay una piedra angular, la construcción se cae. Por eso es muy importante. Por eso en el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, en ningún otro hombre hay salvación. Hay muchas otras religiones que dicen, ay, ¿quién tiene la salvación? No es en el nombre de María. Por eso es que de ahí viene todo el catolicismo. Todos son los mismos. Saben todo lo mismo, pero el catolicismo saben toda la misma palabra, pero cambiaron el nombre, crearon otro nombre y ahora están completamente apartados. La palabra dice, no hay otro nombre, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la verdad absoluta. La verdad absoluta. Cuando durante el tiempo de la corona de la colonia japonesa, 왜 남한에만 오면 예수 믿으면 잡아 죽입니까? 왜 예수 믿으면 가둬버립니까? 왜 예수 믿으면 핍박합니까? cuando las personas invadían hacia 예수 이름 말하지 마라. 그럼 내 cuando 지금 당장 석방시켜 줄게. 예수 en Corea del Norte 한마디만 해라. invadió 아니 예수가 뭐 Corea del Sur, 정치인입니까? solo 무슨 뭐 어디 salvaban a las personas 반정부하는 운동하는 que no 일입니까? creían en Cristo. 전혀 아니잖아요. 전혀 이 세상의 이름이 아니잖아요. 근데 이상하게 사람들 오면 예수 이름만 믿으면 그냥 잡아 죽이고 가둔다. Y en el momento en que decían que creían en Cristo, 지금 전 eran atrapados. Y esto sigue pasando en Corea del Norte. En el momento en que creen en Cristo, son atrapados. No se puede hablar del nombre de Cristo. ¿Saben por qué? Porque solamente en el nombre de Cristo hay salvación. Y Satanás quita esto, Satanás. Esta es la estrategia de Satanás. 예수만 아멘 다음에 내가 살려줄게. Porque en el momento en que nosotros decimos amén al nombre de Cristo, somos 이건 영적으로요.
유일한 구원의 기름 salvos. 때문에 사단이 끝까지 물고 내린 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 유일성을 훼손시키기 위해서 사단은 별짓을 다 합니다. 별짓을 다 해. Entonces, 그러나 우리의 믿음의 선조들은 그 예수 이름을 부인하지 않고 핍박당하고 심지어 순교당했어요. 순교. 우리 기독교 우리나라 en nuestro país, todos, hay muchos, la historia de la iglesia cristiana en Corea es una historia de sangre. 이거는 뭐 그냥 뭐라 그래야 되나 이거 뭐 완전히 그냥 막 만포장으로 Muchos de nuestros ancestros sufrieron mucha persecución y fueron mártires. 딱 있다고 하면 다락방 핍박밖에 없어요. 지금 소리 아시겠어요? 예수 잘 믿으면 하나님 이중 삼중 축복한다. 이 시대에 우리 잘 태어난 거요. 일제히 시대 태어난 무척 보냈어요. 지금 최고의 역사 6천년 역사의 최고의 축복된 현장이야 그냥. Ahorita 아멘. nosotros estamos, lo que estamos viviendo, el campo en el que estamos viviendo es la mejor época porque podemos hablar este evangelio tranquilamente. Debemos estar agradecidos por esto. 우리는 이런 삶을 살면서 한치의 양보다 하면 안 돼요. Nosotros no podemos, nuestra vida espiritual, en la verdad espiritual, nosotros no podemos ceder ni un poquito, ni un centímetro. Porque nosotros sabemos cuál es la verdad correcta. Durante la semana pasada, en el segundo culto, el pastor Andrés de Colombia, él compartió la palabra. Es una vida llena desde joven de altos y bajos. Y él en la cárcel conoció de Cristo y leyó la palabra. Leía la palabra, pero no tenía la dirección correcta. Y entonces él perdió cuál era el punto central de la palabra. Y aunque se volvió pastor, pero cayó en misticismo, en legalismo, en humanismo. Era un pastor lleno de todo esto, pero cuando se encontró con un pastor, con un misionero de nuestra denominación, entendió, Jesús es el Cristo, y en ese momento él entendió la verdad. Y este misionero, cada vez que se encontraba con el pastor Andrés, le decía, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Y entonces pastor Andrés contaba, pero por cada vez que nos encontramos, porque dice lo mismo. Porque él sabía mucho de la Biblia, pero el misionero seguía diciendo lo mismo. Entonces era tan repetitivo que ya le sacó el mal genio, sino que empezó, y llegó un punto en que se levantó una obra de Dios muy importante y fue, yo un día descubrí que Jesús era el Cristo de Dios. Entonces, esto fue lo que pasó. Jesús es el Cristo. Entonces, así como pasó para el pastor Andrés, es igual para nosotros. ¿Y qué es lo que el pastor Andrés tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer en América Latina y en Colombia? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Hasta mi último respiro, voy a cantar que Jesús es el Cristo. Porque seguimos en preocupaciones, porque perdemos la fuerza. Sí, Jesús, es porque no hemos entendido que Jesús ya solucionó todos nuestros problemas. Cuando nosotros no hemos llegado a esta respuesta, seguimos en dificultades, pero cuando lo entendemos, nunca vamos a tambalear. Porque ya no hay un yo. Si yo ya morí, ya vive Cristo. Entonces, el punto es, llegamos a esta respuesta, no llegamos a esta respuesta. Y yo espero que toda la iglesia de Yewon compartan y sean testigos de Cristo hasta el último día, que respiren, que se vuelvan nuestros discípulos absolutos del Señor, que compartan esta verdad hasta el final. Vamos a ver el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Segundo punto, la vida de un testigo que habla lo que ha visto y oído. Pedro y Juan hablaban y 5,000 personas
vieron este testimonio de ellos y conocieron a Cristo. Si esto es algo que vieron y algo que escucharon, ¿cómo pueden negar esta verdad? 배유 압력합니다. 예수 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라. 말하지도 말고 가르치지도 말라. 지금부터. Ellos lo que les estaban diciendo, en secreto les decían, miren, no hablen más de él, no enseñen más de él, si no los matamos. Entonces trataban de llegar entre como una conciliación entre ellos y al mismo tiempo los presionaban, diciéndoles, sin embargo, en versículo 19 vemos, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo van a dejar de decir lo que vieron si ya estaban llenos del Espíritu Santo? Aunque les digan, no enseñen nada, no digan nada, ellos no, esto no los va a hacer mover ni un milímetro. Pedro y Juan ya sabían que tenían que vivir una vida. Ellos enfatizaban que ellos vivían delante de Dios y no delante de los hombres. Ellos dicen, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios. Esto es coram deo. Esto es vivir delante de Dios. Cuando nosotros tenemos esta actitud espiritual de vivir delante de Dios, entendemos la forma en la que hay que vivir. Pablo en Gálatas 1:10 dice, pero pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo, en cualquier circunstancia, todo su enfoque era agradar al Señor. Era que esto le dé gloria a Dios. Y yo espero que todos los creyentes de la iglesia en cualquier momento estén centrados en el Señor. Miren a Dios, no miren las personas. Ay, pero entonces Dios, ¿cómo me va a mí? Dios, ¿qué va a pensar de esto? ¿Cómo va a ver con esto? Esto es lo importante, no importa lo que diga la gente. Pedro y Juan decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos con esta declaración mostraron que ellos no fueron movidos ni un milímetro por las palabras de los líderes judíos. Esto no es cualquier tipo de pasión, esto no es cualquier cosa, sino es la pasión por el Evangelio. En Jeremías 29 vemos, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es insoportable cuando no se habla, es una pasión que cuando la callamos es insoportable. Para ustedes, no compartir el Evangelio es más cómodo, ¿cierto? Porque cuando hablamos del Evangelio se vuelve una carga. Pero ustedes no le digan esto a nadie. O sea, háganse esta pregunta a ustedes mismos. ¿Cuál es la pasión? Las personas que están llenas del Espíritu Santo, las personas que están recibiendo la guía del Espíritu Santo no pueden quedarse calladas. No pueden quedarse en silencio. ¿Por qué? Porque es que hay un cielo y ya lo experimentamos. ¿Cómo no vamos a hablarlo? Entonces, por eso Pablo siempre hablaba. Pablo es una persona que decía cosas sin sentido. Era porque él lo había experimentado y porque lo había experimentado tenía que decirlo. Cuando lo experimentamos tenemos que decirlo. ¿Por qué no podemos evangelizar? ¿Por qué no podemos hacer foros espirituales? En el momento en que lo experimentamos, fluye. Hay una palabra que dice, una persona torpe deja cosas vanas cuando muere, pero una persona sabia deja cosas de valor cuando muere. Y una vida de la verdad, con una vida, ¿cuál es el valor espiritual? El valor espiritual es que el reino de Dios ha expandido. Que el reino de Dios ha expandido.
이거 버스를 타고 말이요. Es la misionera que va a Chile y ella ya es mayor. Y Chile es súper largo y por hacer misiones 그 교단에 목사들이 복음 전한다고 가는 se va por todo Chile. 간증을 하더라고. 그냥 Ella contaba, 선교사예요. 칠레에서 왔어요. ella contaba ese testimonio. Ella ya tiene más de 70 años. Y ya lo sigue diciendo. Esta pasión les parece maravillosa. Ninguno de ustedes está diciendo amén. Cuando hablamos de la pasión, nadie dice amén. 선교사 아무나 합니까? ¿Cualquiera es misionero? 아무걸로 합니까? 거지 구라듯이 하는 것이 선교사입니까? 죽기 살기로 복음이어서 생을 건 Es dar nuestra vida por el evangelio. 그러니까 우리하고 좀 다르죠, 여러분. 가치가 인생관이 다릅니다, 관이. 탁월한 가치의 삶을 두고. Es diferente cuando entendemos que nosotros no vinimos a la vida para dejar cosas temporales como Génesis 6, 3, 6, 11. Nosotros no podemos vivir una vida en las cosas introductorias, sino vivir solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Por medio de esto, extender el reino de Dios. Por eso nosotros como iglesia estamos haciendo los grupos de tres, este movimiento, los grupos de tres, para vivir una vida central, una vida para la salvación de las naciones. Por eso establecimos a los ancianos 237 y yo espero que en el corazón de ustedes vivan de acuerdo a la misión dada por el Señor. Yo espero, yo creo que todos los creyentes de la iglesia de Yewon dejen lo que tiene más valor en esta tierra, que es la expansión del reino de Dios. Conclusión. Hay un misionero y teólogo inglés llamado John Stott, y él tiene un libro que se llama Nuestro silencio culpable. Y en este libro él habla que lo que más obstruye la evangelización no es otra cosa, sino son los cristianos en silencio. Entonces él enfatiza lo siguiente: si nosotros tenemos la seguridad del evangelio y de que son las buenas noticias y nos callamos esto, no lo compartimos, esto es un pecado. Pero lo más triste es que ahorita Inglaterra era originalmente un país que enviaba misioneros, pero se volvió ahora? Se volvió un país que necesita misioneros. Y entonces, ¿qué país es Inglaterra ahora? El padre William Carey era el padre de las misiones en Inglaterra. Y incluso Tomás, que vino a nuestro país, el misionero Tomás, que vino a nuestro país a dar el evangelio y murió como mártir, él también venía a Inglaterra. Muchos misioneros fueron enviados por Inglaterra, pero ahora ni el 5% es cristiano, ni siquiera el 3%. La suma ni siquiera es del 3%. Ya es un país donde no hay evangelismo. ¿Y por qué pasa esto? Porque enviaron tantos misioneros, pero las personas que se quedaban en el país se quedaron en silencio, no hablaban. Los cristianos no hablaban de Cristo. En otras palabras, no evangelizaban, no hacían misiones. Y entonces, ¿nuestro país qué es? Nuestro país envió al misionero Morris a Inglaterra. Nuestra iglesia les estoy diciendo, nuestra iglesia envió un misionero a Inglaterra. Nosotros, las cosas que vemos, si nosotros no podemos no hablar lo que vemos y lo oímos. Si en Cristo en mí, nosotros tenemos que hablar solamente de Cristo. Yo espero que esta confesión de Pedro sea mi confesión.
지금 3.1조 운동이 바로 우리가 보고 들은 건 말하는 운동이에요. Ahorita estamos hablando del movimiento 이번 주 de los 목요일이죠. grupos de 이번 tres. 오는 목요일 오후 2시 Este es un movimiento para hablar del Evangelio. Esta semana, 독립 10주년 기념으로 스카이 아트홀에서 a las 2 de la tarde, el jueves, organizado por la ONG de nuestra iglesia, Uniworld, va a haber un evento en el Sky Art Hall. Y van a participar 통반장들 싹 다 초청다했어요. personas, van a venir personas importantes de esa región donde estamos, van a venir personas extranjeras, van a venir personas que vienen por primera vez. Ese día ya están todas las sillas llenas. Y por eso a las 7 de la noche va a haber una presentación extra. Y recuérdenlo, todas las personas que hay muchas personas, toda esta presentación no es cristiana, sino es con artistas no cristianos. Entonces, obviamente, ya hay personas, para esto la gente ya tiene el corazón abierto, la gente del mundo. Entonces, toda esa gente que ustedes quieren invitar, díganles, vengan, no digan que es nuestra iglesia, digan, es el auditorio Sky Art Hall. Porque si vienen, van a saber de verdad, el nombre del auditorio es Sky Art Hall. Entonces, no tienen que decir nada más, sino que vengan, que participen, porque realmente es un concierto. Realmente esta semana es el Día de los Padres, entonces invítenlos. Nosotros tenemos que, si nosotros como iglesia no estamos testificando el Evangelio, no tenemos razón de existir. Yo espero que desafíen espiritualmente, que nosotros como iglesia no podemos no hablar lo que vemos y lo que oímos, sino en el momento que ustedes solamente tienen que hablar, solamente tienen que creer y hablar y todo va a pasar. Por eso, si dicen que creen el verdadero evangelio con toda la fortaleza y sin final, hablen y tengan una vida de fe que esté testificando este evangelio. Vamos a orar. Padre, oramos por todos los creyentes de la iglesia y que realmente conozcan y crean la verdad de Jesucristo y si han creído en ti y si entienden el verdadero evangelio, que desde ya vivan hablando lo que han visto y lo que han oído. Que cualquier persona que encuentren, así como Pedro, hablen con seguridad y sepan que no es la fortaleza, no es mi fortaleza, sino es la de el Señor, el Espíritu Santo a través de ellos. Padre, también por eso oramos por todas las personas que tienen estos grupos de tres personas. Y oramos también por el concierto, Señor, que todos estos sean oportunidades para invitar a las personas y hablar de la verdad de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.